El propósito del socialismo se explica con arquetipos, y lo que revela es algo que nunca se ha dicho de esta manera. Hay un hombre parado frente a un espejo roto. No ve su reflejo, ver caras, miles de ellos, todos mirándolo, exigiéndole algo que él no sabe dar. Ese hombre somos nosotros, y el espejo roto es la civilización, porque en el fondo de cada sistema político, de cada ideología, de cada promesa colectiva, hay un arquetipo, una fuerza antigua e invisible que mueve multitudes sin que se den cuenta. Y el socialismo, amigo mío, no es una excepción. No nació de los libros, nació de una herida, de un dolor tan profundo en el inconsciente colectivo que necesitaba una forma, un nombre, un rostro para gritarle al mundo: aquí algo anda mal. ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué? Incluso después de tantos intentos, tantas revoluciones, tantas promesas de igualdad, la herida sigue abierta. La respuesta está escondida dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada ser humano que alguna vez ha sentido que el mundo debería ser diferente, pero no sabe exactamente cómo. Imagínese un pueblo. En él, algunas personas lo tienen todo: tierra, comida, poder. Otros no tienen nada, solo manos, sudor y hambre. Esta imagen no es nueva, abarca milenios, y dentro de ese pueblo, algo comienza a latir. Todavía no es ira, es algo más profundo. Es el despertar de la sombra colectiva. La sombra, en la psicología junguiana, es lo que negamos, lo que escondemos, lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y cuando una sociedad entera niega la desigualdad, la injusticia y la explotación, esa negación no desaparece, fermenta, crecer, y un día explota. El socialismo surge de este punto de explosión. No es solo una teoría económica, es el intento desesperado de la psique colectiva por integrar la sombra, mirarse al espejo roto y decir: ya basta, compartamos, seamos justos, acabemos con el dolor. Pero aquí está el primer misterio, el primer circuito narrativo que exploraremos juntos. Si el socialismo nació para curar la herida de la desigualdad, ¿por qué tantas veces terminó creando nuevas heridas? Guarda esa pregunta. Ella volverá. Dentro de cada movimiento socialista hay un arquetipo que opera en las sombras. Se hace llamar el Salvador. El Salvador es quien promete la redención. Mira el sufrimiento colectivo y dice: tengo la respuesta. Sígueme y todo será diferente. Este arquetipo es magnético. Moviliza multitudes. Porque en el fondo todos queremos creer que alguien tiene la solución, que alguien pueda sacarnos del dolor. Marx fue un salvador. Lenin fue un salvador. El Che Guevara fue un salvador. Y cada uno de ellos llevaba algo legítimo. Una visión de un mundo donde los trabajadores ya no serían aplastados, donde la dignidad humana sería restaurada. Pero aquí está el peligro, y aquí está la segunda capa del misterio. El Salvador, al tratar de sanar la herida colectiva, a menudo proyecta su propia sombra sobre los demás, porque el Salvador no es solo luz, también lleva oscuridad. Lleva la necesidad de control, la necesidad de ser seguido, la necesidad de moldear el mundo a su imagen, incluso si eso significa silenciar a quienes no están de acuerdo. Y así, el pueblo que se suponía iba a ser liberado, empieza a ser vigilado. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la igualdad es tan seductora? Porque en el fondo promete algo que todos queremos: pertenencia, la idea de que nadie se quedará atrás, que todos tendremos el mismo valor, la misma dignidad, el mismo derecho. Pero la psique humana es más compleja que eso. Dentro de cada uno de nosotros está el ego, y el ego no quiere igualdad, quiere distinción, quiere ser visto, quiere ser especial. Esto no es egoísmo, es naturaleza, es la fuerza que nos impulsa a crear, a competir, a destacar. Y cuando un sistema intenta forzar la igualdad, cuando intenta llevar a todos al mismo nivel, ignorando las diferencias individuales, algo dentro de nosotros se resiste, porque la igualdad forzada no honra la unicidad del alma. He aquí el tercer misterio, y es complicado. El socialismo promete libertad, pero a menudo exige conformidad. ¿Cómo sucede esto? Esta pregunta nos llevará al siguiente bloque. Pero antes de llegar allí, es necesario entender algo. El socialismo no es un villano, él es un síntoma. Síntoma de una humanidad que aún no ha aprendido a equilibrar lo individual y lo colectivo, libertad y responsabilidad, el ego y la esencia. Y ahora llegamos al momento más importante de este primer bloque, porque hay una herida de la que nadie habla, una herida que atraviesa todas las ideologías, todos los sistemas, todos los intentos humanos de crear el paraíso en la tierra. Esta herida es simple. Proyectamos al mundo exterior lo que no podemos resolver dentro de nosotros mismos. El hombre que exige igualdad a todos, pero no acepta su propia imperfección. La mujer que lucha por la justicia social, pero que lleva en su interior una ira no procesada. El líder que promete libertad, pero secretamente desea control. El socialismo, como cualquier movimiento colectivo, es un espacio helio, refleja nuestros mayores sueños y nuestras mayores sombras. Y hasta que miremos hacia adentro,
Hasta que integremos nuestras propias contradicciones, seguiremos creando sistemas que prometen luz, pero terminan generando oscuridad. Si sientes que algo se mueve dentro de ti mientras lees esto, si estas palabras tocan una parte profunda de tu psique, entonces ya estás en el camino, porque este no es solo un texto sobre el socialismo, se trata de ti, acerca de mí, sobre todos nosotros. Y si quieres continuar este viaje, si quieres comprender cómo los arquetipos dan forma no solo a las ideologías, sino a toda nuestra existencia, entonces quédate conmigo, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación revelará algo que nunca imaginaste. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y eso es con lo que continuaremos en el próximo momento. Volvamos a ese pueblo, aquel en el que unos lo tienen todo y otros nada. Pero ahora echemos un vistazo más de cerca. Veamos qué sucede realmente cuando Shadow Collective despierta y encuentra a su salvador, porque es entonces cuando aparece algo inesperado, algo que nadie planeó, pero que siempre sucede, el antagonista. Y aquí está el giro que no esperabas. El antagonista del socialismo no es el capitalismo, no es el rico, no es el opresor externo. El verdadero antagonista es un arquetipo interno y silencioso que vive dentro de cada uno de nosotros. Se hace llamar el tirano interior. El tirano interior es esa voz que dice, si tengo poder, haré todo bien. Si controlo, nada saldrá mal. Si todos me obedecen, habrá orden. Esa voz no es mala, nace del miedo, por miedo al caos, del miedo al dolor, del miedo a que si no hay un control absoluto todo se viene abajo. Y cuando el Salvador se encuentra con el tirano interior, cuando se da cuenta de que puede usar su poder para moldear el mundo según su visión, sucede algo terrible. El pueblo que debería ser liberado acaba siendo encarcelado, no por cadenas visibles, sino por corrientes psicológicas, por miedo a no estar de acuerdo, por miedo a ser diferente, por miedo a no pertenecer. Aquí se revela el segundo misterio. El Salvador, al tratar de sanar la herida colectiva, a menudo proyecta su propia sombra sobre los demás, y esta proyección se manifiesta de una manera muy concreta. Empieza a creer que sabe qué es lo mejor para todo, que tu visión sea la única correcta, que quienes no están de acuerdo no solo están equivocados, son peligrosos, son enemigos de la igualdad, traidores a la causa, y así, poco a poco, la libertad prometida se convierte en vigilancia, la igualdad prometida se convierte en uniformidad, el amor prometido se convierte en obediencia. Pensemos en cuántas revoluciones socialistas comenzaron con esperanza, con canciones de libertad, con promesas de justicia, y piensa en cuántos terminaron en silencio, asustado, con campos de trabajos forzados, con millones de muertos. Esto no sucedió porque el socialismo sea inherentemente malo, sucedió porque el tirano interior no fue reconocido, no estaba integrado, no fue confrontado. Y cuando niegas la existencia de tu sombra, esta no desaparece, simplemente encuentra otra manera de expresarse. Y, en general, esta forma es destructiva. Pero aquí está sucediendo algo aún más profundo, algo que pocas veces se menciona. El socialismo no fracasa solo por culpa del tirano interior. Fracasa porque ignora otro arquetipo fundamental de la psique humana, el individuo. Jung dijo que el proceso de individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, es el viaje más importante de la vida humana. Es lo que da sentido a la existencia, es lo que nos hace único, es lo que nos conecta con nuestra esencia más profunda. Pero el socialismo, en su forma más pura, no valora al individuo, valora el colectivo. Él dice, no importa quién eres, importa lo que haces por el grupo, por la gente, por la causa. Y esto crea un profundo conflicto psicológico, porque dentro de cada ser humano, hay dos fuerzas que operan simultáneamente, la fuerza que quiere pertenecer y la fuerza que quiere ser única, la fuerza que desea seguridad en el grupo y la fuerza que desea la libertad individual. Estas fuerzas no son opuestas, son complementarios, son como respirar. Tú inspiras, pertenece, exhala, te diferencia. Pero cuando un sistema político intenta forzar solo una de estas fuerzas, cuando dice, solo puedes pertenecer, nunca destacar, o solo puedes ser libre, nunca pertenecer, algo dentro de nosotros se enferma, y esta enfermedad se manifiesta de formas terribles: depresión, enojo, violencia, desesperación. He aquí el cuarto misterio, y es el más inquietante de todos. ¿Qué pasaría si el verdadero propósito del socialismo no fuera crear igualdad, sino revelar la incapacidad humana para manejar el poder? Piénselo, cada vez que se implementó el socialismo, se concentró el poder en manos de unos pocos, los líderes, los planificadores, los guardianes de la ideología, y cada vez, sin excepción, este poder corrompió, no porque los líderes fueran malos, sino fuera porque eran humanos. Y los humanos, cuando no integran su sombra, cuando no reconocen a su tirano interior,
Inevitablemente usan el poder para controlar, no para liberar. Pero espera, hay algo de lo que aún no hemos hablado, algo que lo cambia todo, porque hasta ahora hemos considerado el socialismo como si fuera solo un sistema político. Pero no lo es un arquetipo viviente, un arquetipo que resurge de diferentes formas, en diferentes momentos, siempre que la desigualdad se vuelve insoportable. Y este arquetipo tiene un propósito profundo. Él no está aquí para crear el paraíso en la tierra. Él está aquí para obligarnos a mirarnos en el espejo roto, para obligarnos a ver nuestras propias contradicciones, para obligarnos a preguntar, ¿qué queremos realmente? ¿Libertad o seguridad? ¿Igualdad o unicidad? ¿Control o confianza? Y la respuesta, amigo mío, no es sencilla, porque lo que queremos, en el fondo, es paradoja. Queremos ser libres, pero no solos. Queremos ser iguales, pero no idénticos. Queremos ser amados, pero no controlados. Y ningún sistema político, ninguna ideología, ninguna teoría económica puede resolver esta paradoja, porque no es un político. Él es psicológico, él es espiritual, él es humano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos por este territorio imposible? ¿Cómo honramos tanto al colectivo como al individuo? ¿Cómo creamos una sociedad que no aplaste la singularidad, pero que tampoco abandone a los vulnerables? La respuesta está escondida en un lugar que pocos miran. Y ahí es exactamente a donde vamos en el siguiente bloque, porque hay un arquetipo que aún no hemos mencionado. Un arquetipo que puede equilibrar al salvador y al tirano. Un arquetipo que puede integrar la sombra sin negarla. Un arquetipo que vive dentro de ti, esperando ser despertado. Y cuando lo encuentras, todo cambia. Este arquetipo tiene un nombre. Su nombre es el sabio. Y no promete nada. No grites. No moviliza multitudes. No promete el paraíso en la tierra. Él simplemente mira. Ve al salvador y reconoce su luz. Ve al tirano y reconoce su sombra. Y susurra algo que pocos quieren oír. El problema nunca fue el sistema. El problema siempre fue la inconsciencia. Pero déjame explicarlo de una manera que puedas sentir, porque estamos a punto de entrar en el territorio más delicado de este viaje. El territorio donde se desarrolla la preparación silenciosa, donde comienza la verdadera transformación. No en las calles, no en revoluciones, pero dentro de la psique humana. Volvamos a ese pueblo por última vez. Pero ahora imagina que hay alguien diferente allí. Alguien que no esté gritando por la igualdad. Alguien que no esté exigiendo justicia. Esta persona está sentada en silencio, mirando, y lo que ve es algo extraordinario. Ve que todos en el pueblo, tanto los que lo tienen todo como los que no tienen nada, están atrapados. ¿Arrestado por qué? Detenido por lo mismo. Para identificación. Los ricos se identifican con su riqueza. Creen que son sus posesiones, que sin ellos no son nada. Y los pobres se identifican con su pobreza. Creen que son sus defectos, que sin un cambio externo no pueden ser felices. Y aquí está el giro que nadie vio venir. El giro que lo cambia todo. El sabio se da cuenta de algo radical. Ningún sistema externo puede liberar a alguien que está aprisionado internamente. Puedes redistribuir la riqueza. Puede derrocar a los poderosos. Puede crear leyes de igualdad perfecta. Pero si la gente no cambia internamente, simplemente recrearán las mismas estructuras de poder, con diferentes nombres, con diferentes caras, pero con la misma psicología de dominación y sumisión. Esto explica por qué toda revolución socialista acabó convirtiéndose en una dictadura, no porque la ideología fuera defectuosa en sí misma, sino porque las personas que lo implementaron no habían hecho el trabajo interno, habían proyectado toda su ira, todo su dolor, toda su necesidad de poder en el mundo exterior, y cuando finalmente lograron controlarse, descubrieron que la herida todavía estaba allí, sangría, exigiendo más control, más obediencia, más sacrificio. Pero The Sage ve algo que otros no ven. Él ve que la verdadera revolución no ocurre cuando cambiamos el sistema. Sucede cuando cambiamos de conciencia. Y este cambio no se puede forzar, no se puede legislar, no se puede imponer desde arriba. Solo puede ocurrir a través de un proceso lento, doloroso y profundamente individual. El proceso de integración de la sombra. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Imagínese un hombre que creció en la pobreza. Vio a su padre trabajar hasta el agotamiento y morir sin nada. Vio a su madre pedir comida. Se enojó, con odio a los ricos, con la certeza de que el mundo es injusto y necesita ser destruido y reconstruido. Este hombre se une al movimiento socialista. Él pelea, él se sacrifica, y finalmente ocurre la revolución. Se convierte en un líder, tiene poder, puede cambiar las cosas, pero entonces sucede algo extraño. Empieza a desconfiar de la gente. Soas ve enemigos por todas partes. Necesita controlarlo todo para garantizar que la revolución no sea traicionada. Y poco a poco, sin darse cuenta, se convierte exactamente en lo que odiaba. Un tirano. ¿Por qué? Porque nunca integró su sombra. Nunca miró hacia adentro y preguntó, ¿esta ira que siento hacia los ricos, de dónde viene realmente? ¿No es también envidia?
¿No es también un deseo de poder? ¿Es que en el fondo no quiero destruir a los ricos, sino convertirme en uno de ellos? Estas preguntas son dolorosas, son humillantes, son difíciles de afrontar, pero son necesarios, porque si no los enfrentas, tu sombra encuentra otra forma de manifestarse. Y, en general, esta forma es destructiva. El sabio entiende esto, y por eso no busca el poder, busca conciencia. No quiere cambiar el mundo, quiere despertar a las personas para que ellas mismas puedan cambiar, porque sabe algo fundamental. El mundo exterior es siempre un reflejo del mundo interior. Si quieres justicia en el mundo, empieza por cultivar la justicia dentro de ti mismo. Si quieres igualdad en el mundo, empieza por aceptar tus propias desigualdades internas. Si quieres amor en el mundo, empieza por amar las partes rechazadas de ti mismo. Aquí está la respuesta al tercer misterio. El socialismo promete libertad, pero a menudo exige conformidad. ¿Cómo sucede esto? Sucede porque el movimiento confunde la igualdad externa con la igualdad interna. Intenta obligar a todos a ser iguales por fuera, los mismos ingresos, las mismas condiciones, las mismas oportunidades, sin darse cuenta de que las personas son fundamentalmente diferentes por dentro. Y cuando intentas negar esas diferencias, cuando intentas forzar la uniformidad, la gente se resiste, no porque sean egoístas, sino porque tu alma exige una expresión única. Jung dijo que el yo, el centro más profundo de la psique, es a la vez individual y universal. Es paradójico, eres absolutamente único, no hay nadie como tú, y al mismo tiempo, estás profundamente conectado con toda la humanidad a través del inconsciente colectivo. Llevas los mismos arquetipos, las mismas imágenes primordiales, los mismos patrones de comportamiento. Entonces, la verdadera igualdad no consiste en hacer que todos sean iguales en el exterior. Es reconocer que todos somos iguales por dentro, en nuestra capacidad de sufrir, amar, crecer y trascender. Y he aquí el momento de fuerte emoción de este bloque, el momento que revela algo profundamente triste y profundamente hermoso al mismo tiempo. Toda esa gente que luchó por el socialismo, todos aquellos revolucionarios que dieron su vida por la causa, todos esos líderes que prometieron libertad y terminaron creando cárceles, no estaban mal, eran humanos, humanos portando heridas sin curar, humanos proyectando sus sombras. Los humanos intentaban desesperadamente arreglar el mundo externo, porque no sabían cómo arreglar el mundo interno. Y esto no es motivo para juzgar, es un motivo de compasión, porque todos lo hacemos, todos diseñamos, todos intentamos cambiar a los demás en lugar de cambiarnos a nosotros mismos. Todos buscamos salvadores externos en lugar de despertar al sabio interior. Esta es la condición humana. Y reconocer esto, reconocer nuestra propia ceguera, nuestra propia inconsciencia, nuestra propia necesidad de crecimiento, es el primer paso hacia la verdadera transformación. El sabio no juzga el socialismo, no lo condena, pero tampoco lo idealiza. Él ve el socialismo como lo que realmente es, un intento bien intencionado pero inconsciente de resolver externamente lo que solo puede resolverse internamente. Y esta comprensión lo cambia todo, porque ahora la pregunta ya no es ¿qué sistema político es el correcto? La pregunta es ¿cómo podemos desarrollar suficiente conciencia para utilizar cualquier sistema sabiamente? Y esta preparación secreta, esta transformación interior, está ocurriendo ahora, dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo aquel que esté dispuesto a mirarse en el espejo roto y ver no solo los rostros de los demás, sino el suyo propio, con todas sus contradicciones, con toda su luz y oscuridad. Porque solo a través de esta visión honesta puede surgir algo nuevo, algo que trascienda tanto al capitalismo como al socialismo, algo que honra tanto a lo individual como a lo colectivo, algo que integre libertad y responsabilidad. Y ese algo está a punto de ser revelado. Y ahora llegamos al clímax, hasta el momento donde todo se revela, donde se ejecuta la justicia, pero no la justicia que esperabas, la justicia de la conciencia. Y la verdad es esta, el propósito del socialismo nunca fue crear igualdad. Estaba revelando la ilusión de la separación. El socialismo surge cuando la humanidad se siente fragmentada. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos nosotros contra ellos, ricos versus pobres, opresores versus oprimidos. Y esta fragmentación duele. Ella grita pidiendo resolución. Pero hay algo de lo que nadie se da cuenta. Esta fragmentación no existe solo en el mundo exterior. Existe dentro de cada uno de nosotros. Tienes un lado rico y un lado pobre. Un lado que quiere acumular y un lado que quiere dar. No eres solo una cosa, eres el opresor y el oprimido, eres el salvador y el tirano. Y hasta que no reconozcas esto, permanecerás fragmentado. Y un ser humano fragmentado solo puede crear sistemas fragmentados. Aquí está el giro final. El socialismo fracasó,
no porque la igualdad sea imposible, fracasó porque intentó crear igualdad externa, sin crear integridad interna. Y la integridad significa plenitud, significa abrazar todas las partes de ti, incluso los que proyectas en los demás. Y aquí es donde se hace justicia, no contra los ricos, pero contra la ilusión de que puedes arreglar el mundo sin arreglarte a ti mismo primero. Estas ilusiones necesitan morir, y cuando mueren, finalmente ves el juego completo. El juego es este: el ego humano necesita enemigo. Necesito alguien a quien culpar, porque si bien existe un enemigo externo, no es necesario mirar hacia adentro. Y el socialismo ofrece eso, ofrece un enemigo claro, y eso es psicológicamente seductor. Pero De Sage lo ve que el verdadero enemigo no es el capitalista, es inconsciencia, y esta inconsciencia se manifiesta a través de la proyección, a través de la negación, a través de la fragmentación. Aquí está la respuesta al primer misterio. Si el socialismo nació para curar la herida de la desigualdad, ¿por qué terminó creando nuevas heridas? Porque una herida psicológica no se puede curar con métodos políticos. Estas heridas solo pueden sanarse mediante el reconocimiento interno. Se ejecutó la justicia, no contra la gente, pero contra la ignorancia. Y ahora estamos listos para la resolución, por la síntesis que trasciende tanto el socialismo como el capitalismo. Y aquí llegamos al final. No al final de una historia, pero al comienzo de un entendimiento. Porque todo lo que hemos explorado hasta ahora no ha sido para condenar el socialismo. Fue para revelar algo mucho más grande, algo que trasciende la política. Y ese algo es simple. La revolución que realmente importa ocurre dentro de ti. Volvamos al hombre frente al espejo roto. ¿Lo recuerdas? Al principio vio miles de caras exigiendo algo que él no sabía dar. Pero ahora, después de este viaje, algo ha cambiado. Se vuelve a mirar al espejo, y esta vez ve una cara, el tuyo, y en esa cara lo reconoce todo, el opresor y el oprimido, el salvador y el tirano. Y por una vez, no intenta arreglar el espejo, acepta que está roto, y que esta fragmentación no es un problema a solucionar, es una realidad a integrar. Esta es la lección final. No puedes crear un mundo entero sin primero volverte completo. No puedes exigir a los demás lo que no te exiges a ti mismo. No se puede forzar el amor, la igualdad o la justicia en el mundo externo, y al mismo tiempo llevar odio, envidia o resentimiento en el mundo interno. Esto no es hipocresía, es simplemente una imposibilidad psicológica. Jung decía que el proceso de individuación es el trabajo más importante de la vida. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, para integrar tu sombra, para reconocer tus proyecciones. Y este proceso no se puede omitir, no se puede delegar en un líder, un partido, un sistema. Es tuyo, es individual, es intransferible, porque cuando te vuelves completo, cuando integras tus propias contradicciones, sucede algo mágico. Dejas de proyectar, deja de culpar. Y en ese espacio de conciencia, naturalmente comienzas a actuar de manera diferente. Naturalmente te vuelves más compasivo, más justo, más generoso. No por obligación, pero por desbordamiento. Y aquí está lo bonito. Cuando suficientes personas pasan por este proceso, el colectivo cambia, no a través de una revolución violenta, pero a través de una transformación orgánica. Las personas que te rodean empiezan a sentir algo diferente. Sienten que hay otra manera de vivir, otra forma de crear sociedad. Esta es la verdadera igualdad, no igualdad de resultados, pero igualdad de dignidad, el profundo reconocimiento de que todos somos igualmente humano, igualmente imperfecto, igualmente capaz de crecer. Esta igualdad no necesita ser impuesta, surge naturalmente cuando reconoces tu propia humanidad. ¿Qué pasa con la libertad? La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es convertirte en quien eres. Se trata de liberarte de las proyecciones, de identificaciones falsas. La verdadera libertad es interna, y cuando lo encuentras, naturalmente respetas la libertad de los demás. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué sistema político es correcto? ¿Socialismo o capitalismo? La respuesta es: ningún sistema externo puede reemplazar la conciencia interna. El sistema correcto es aquel que permite la máxima individuación posible, garantizando al mismo tiempo la mínima dignidad colectiva, quien equilibra a madre y padre, que nutre y desafía, que protege y libera. Y este sistema aún no existe del todo, porque todavía no hemos desarrollado suficiente conciencia colectiva. Pero para cada persona que despierta, para cada individuo que gracias a tu sombra nos acercamos, no de un paraíso utópico, pero de una humanidad más madura, más consciente, más completo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has empezado.
porque cuando reconoces los arquetipos que operan dentro de ti, cuando ves tus propias proyecciones, ya no eres el mismo, ya no se puede simplemente culpar al sistema. Ahora sabes que el cambio comienza dentro, y esta conciencia lo cambia todo. El espejo sigue roto, quizás siempre lo sea, pero ahora entiendes que cada fragmento refleja una parte de ti, y que juntar estos fragmentos no es arreglar el espejo, es aceptar que la totalidad incluye la fragmentación. Esta es la madurez psicológica. Esto es sabiduría. Eso es lo que realmente te libera. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si reconociste tus propios arquetipos en este viaje, comparte en los comentarios qué parte resonó más, qué revelación te cambió más, porque este proceso de reconocimiento colectivo, de crecer juntos en conciencia, es exactamente como ocurre la verdadera transformación. Y si quieres continuar este viaje de profundo autoconocimiento, suscríbete al canal, porque hay mucho más por explorar, mucho más por integrar, mucho más por despertar. Y recuerda, lo que proyectas en el mundo es solo un reflejo de la batalla que libras dentro de ti mismo. Gana esta batalla interna a través de la integración, no de la destrucción, y verás cómo el mundo exterior cambia, no por magia, pero por conciencia.